¿Y si hablamos del nuevo cancionero paraguayo? Buenas, me presento, soy Vidal Delgado y en este video lo que quiero hacer es tratar de explicar un poco qué es lo que es este movimiento que surgió en nuestro país a principios de los 70s, que siento que con el paso del tiempo se le fue restando importancia o simplemente no se transmitió muy bien la valentía y el valor de los artistas de este movimiento a las generaciones que vinieron después. Estoy hablando del nuevo cancionero paraguayo. Voy a intentar hacer un resumen de lo que estuve leyendo de este libro de Óscar Bogado Rolón, que hizo un gran trabajo de investigación en este material publicado en el 2018. También me basé en algunos videodocumentales que están en YouTube que recogen testimonios de sus protagonistas. Primero que nada, los antecedentes. En Estados Unidos, durante la década del 60, nace lo que se conoce como el nuevo folk americano, que tenía como figuras principales a Bob Dylan y Joan Baez, entre tantos otros. Ellos serían como la influencia principal que vendría con fuerza del norte de América. A principios de los 70s, en Inglaterra y Estados Unidos estaba revolucionando el punk rock como la fuerza musical contestataria al sistema de estos países. Pero acá en Latinoamérica la música que le hacía frente a los gobiernos de turno tenía otro ritmo, más enfocado hacia el folclore, pero con un nuevo encare en cuanto a los temas que tratan sus canciones. Empezaba a gestarse ya a mediados de la década del 60 lo que se bautizó como el nuevo cancionero latinoamericano, que tenía como principales exponentes en Argentina a Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui, en Cuba lo tenían a Silvio Rodríguez, en Chile le tenían a Violeta Parra y Víctor Jara, entre tantos otros. La lista es muy larga. Las corrientes que venían de Argentina y el tropicalismo en Brasil fueron los que más influenciaron a los artistas paraguayos a formar acá nuestro propio nuevo cancionero, que surge en plena dictadura de Alfredo Stroessner. Se podría decir que prácticamente todas las actividades que llevó a cabo este movimiento fueron supervisadas por espías y fuerzas policiales que actuaban a favor del gobierno. Es muy loco saber que el mayor registro que se tiene del nuevo cancionero paraguayo no estuvo en periódicos o revistas de la época, sino en los informes policiales que se hacían de cada evento. Muchos de estos informes se encuentran hoy en día en el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, mejor conocido como el Archivo del Terror. Bueno, los primeros cimientos de esta contracultura datan del año 1970. Y se podría decir que fueron dos las figuras que empezaron todo y que fueron erigidos como los pioneros del nuevo cancionero. Por un lado, Carlos Noguera, un músico y compositor bastante prolífico que compuso algunas de las canciones más representativas del movimiento. Entre las primeras de su autoría se destacan Juan el Joven Juglar de 1969, que es posiblemente la primera canción encasillada dentro del nuevo cancionero. También por ese tiempo compuso Canción de mi tiempo y Buscar el sol. Por el otro lado teníamos al célebre Maneco Galeano, compositor clave del movimiento, ya que entre tantas cosas fue en su casa donde se realizaron las primeras reuniones del movimiento. En 1970, junto con Carlos, su hermano José Antonio, Mito Sequera y otro protagonista esencial de la fundación de este movimiento, que fue el poeta Juan Manuel Marcos. Porque sí, el nuevo cancionero no solamente lo conformaban músicos, sino también autores literarios. Entre los más conocidos estaban, por ejemplo, Ramón Silva, el que ahora lo conocemos más por su programa madrugador Cadi Ujape. Sobresalía por aquel entonces con sus poemas en guaraní. También se destacaron otros autores como Elvio Romero, Rudy Torga, José Luis Appleyard y ni más ni menos que Augusto Roa Bastos, el escritor paraguayo más importante de todos los tiempos, que aparte de ser reconocido por sus cuentos y novelas, también tuvo su incursión en la poesía. Algunas de estas fueron convertidas en canciones, como es el caso de Donde la guaraña crece, un homenaje de Roa Bastos a José Asunción Flores, compuesta por Maneco en 1975. El que se queda se muere primero que los demás. Vale mencionar acá que antes de llamarse a ellos mismos como el nuevo cancionero, los primeros artistas de este movimiento se conocieron tocando en festivales que se realizaban en el Teatro de las Américas del CCPA y se reunían en un local de peñas llamado La Guarida del Matrero. Ahí fueron conformando un grupo al que le pusieron de nombre provisorio Joven Alianza. También creo que acá amerita mencionar que el promedio de edad de los que conformaron este movimiento era de 20 años, o sea, de verdad era una joven alianza. En donde más se hizo sentir el nuevo cancionero paraguayo eran los eventos, en su mayoría autogestionados por los propios artistas. Eran las presentaciones en vivo las que más desataban fervor entre el público y las que más roncha causaban a la cana. La primera gran exposición a nivel país que tuvo el movimiento fue en el especial de Navidad de 1970 que se hizo en Canal 9, el único canal que había en aquel entonces. Ahí tocaron varios artistas que más tarde consolidarían el movimiento. Otro momento crucial del nuevo cancionero fue el concierto a beneficio de los damnificados de las zonas ribereñas que se hizo en 1971 en el Teatro Municipal de Asunción. Lo más
resaltante de este evento fue que en este recital Maneco Galeano interpretó por primera vez Soy de la Chacarita, un clásico del cancionero popular paraguayo que describe poéticamente la situación de las personas que fueron afectadas por las inundaciones del río por aquel entonces. ¿Quiere escuchar mi historia, señor? Soy de la Chacarita. Por supuesto que la policía iba a entrometerse en varios de estos eventos. Entre los primeros donde llevaron presos por varios días a algunos miembros del cancionero está un festival a beneficio que se hizo en Areguá en el 72. Entre ellos estaba Carlos y Maneco junto a Antonio Pecci, Ramón del Río, Mito Sequera, entre otros. Al recuperar su libertad, Carlos Noguera compone la canción Viva, que se convirtió en un auténtico himno de la resistencia que, como era de esperarse, fue censurada en donde sea que lo quisieran poner. Viva el campesinado, que ella canta su canción, vivan los campos arados. En el 73, el tema del momento a nivel país fue el Tratado de Itaipú, que según cuenta la leyenda, un alto funcionario del Ministerio de Educación y Cultura les advirtió a miembros del nuevo cancionero que Stroessner no iba a tolerar actos de rebeldía contra el tratado hidroeléctrico. ¿Y qué hicieron Juan Manuel Marcos y Maneco? El agua será nuestra, una canción que trataba precisamente de eso y que fue estrenada en un festival estudiantil del Colegio Internacional. El agua será nuestra. Del borracho de amor y su viuda. También hubo obras musicales como Ñandeyar Arecobé del 72 y López del 73, que fueron importantísimas para afianzar al público que cada vez era más numeroso en sus eventos. Uno de los festivales más concurridos justamente se dio en el 73 en el Estadio Comuneros, donde se hizo un homenaje a Emiliano R. Fernández con una asistencia de más de 15.000 personas según se estima. Imagínate mover esa cantidad de gente en esa época en este país. Una locurita. Al año siguiente, en el 74, la cosa por lo visto se puso más seria con las represiones, y es por eso que miembros del nuevo cancionero hicieron un tour por templos religiosos, lugares que por lo visto eran inmunes para el control policial. 1976 fue probablemente el año más fuerte que golpeó la represión policial al nuevo cancionero, ya que en ese entonces se descubrió la existencia de un movimiento armado para luchar contra el régimen estronista. Esta fue la Organización Político-Militar, la OPM, y la policía aprovechó para involucrar a varios miembros del nuevo cancionero que fueron apresados y torturados por aquel entonces. Esto hizo que varios artistas se exiliaran del país o simplemente se dedicaran a otra cosa. Hubo un festival fundamental para la exposición de los artistas del nuevo cancionero, y ese fue el Festival del Lago Upacaraí en los años 80. En este evento multitudinario se premiaba a los mejores intérpretes de cada año. Entre los artistas del movimiento que ganaron este premio figuran Maneco, el grupo Vocal 2, Juglares, Lisa Abogado y Sembrador. El punto de ebullición de este festival se dio en el 86, cuando el régimen directamente prohibió que se haga el festival porque para el gobierno ya era considerado un mitin de izquierda. ¿Y qué hicieron ese año entonces? Literalmente exiliaron al festival y lo realizaron en la ciudad de Posadas, en Argentina. Formaron parte de ese histórico line-up el grupo Ñemandú, el dúo Arap Gajú, Víctor Pato Brites y Jorge Necho Petengil de Vocal 2. Aunque si hablamos de festivales que se relacionan directamente con el nuevo cancionero, tenemos que hablar sí o sí del Festival Manduana, que se hizo del 82 al 87. El nombre del festival de hecho que provenía de una canción que habían compuesto Rudy Torga y Carlos Noguera. Este festi fue un espacio hecho por y para el nuevo cancionero. Se podría decir que era lo más parecido a la escena indie que tenemos hoy en día por acá. Fueron muchos los solistas y grupos que formaron parte de este movimiento, pero como todo en esta vida, siempre están los que se destacaron y los que siguen vigentes hasta hoy. De los grupos más importantes es imposible no mencionar a Juglares, tal vez los más emblemáticos de esta escena y que tuvo constantes mutaciones en su formación, aunque la más recordada es de las primeras que tuvieron a Carlos Noguera, Juan Carlos Ñeco Chaparro, Chondi Paredes, Juan Carlos Dos Santos, César Cataldo y Jorge Crouch. Uno de los grandes hitos de Juglares fue haber grabado Canción de mi tiempo en el 77, considerado el primer álbum donde se incluyen temas del nuevo cancionero, entre las que se destaca Canto de Esperanza, pieza musical imprescindible que transmitía como pocas el objetivo de este movimiento, que era ni más ni menos que vivir en un Paraguay mejor. Esa es la patria en que quiero vivir.
De juglares se desprenderían en el 85 Ricardo Flecha, César Cataldo y Chondi Paredes para fundar Ñemandú, un grupo que a lo largo del tiempo trascendería su éxito a otras fronteras, haciendo giras de conciertos y de charlas por buena parte de América y Europa. Mención aparte para Ricardo Flecha, que hasta hoy en día es una de las figuras más reconocidas, que hasta ahora sigue difundiendo las canciones del Nuevo Cancionero, y también de paso al guitarrista Rolando Chaparro, que también formó parte de Ñemandú desde el 87 y que hoy lo conocemos más por ser un representante clave del rock nacional paraguayo. Otro grupo importantísimo es Sembrador, que empezó en 1973 teniendo entre sus filas a Maneco Galeano, Chela Villagra Marsal, Hilda Arias, Derlis Esteche y José Antonio Galeano, al que luego se sumaría Jorge Garbet, que sería el líder del grupo por 4 décadas más. También tengo que mencionar a Vocal 2 de los hermanos Carlos y Jorge Petengil. Ellos podríamos decir que fueron los precursores en grabar en un material una canción del Nuevo Cancionero. Esta fue Despertar de Maneco Galeano, otra canción icónica si las hay dentro de este movimiento. Entonces el cielo se hace campo y viento. Otros grupos que también dieron su granito de arena a esta historia fueron, por ejemplo, los Canta América, que tenía entre sus filas a Menchi Barrio Canal, sí, la popular presentadora de radio y TV. También otros conjuntos como Gente en Camino, Arapuajú, Alberto Rodas, que más tarde formaría parte de una de las bandas pioneras del rock paraguayo, como lo fue Pro Rock Ensemble, y así. El Nuevo Cancionero, luego de la caída de la dictadura en el 89, es como que se fue difuminando lentamente. Surgió como la respuesta a un régimen dictatorial que todavía causa estragos hasta hoy, pero es como que el movimiento ya cumplió con su deber en su momento. Si hay un legado que nos dejaron más allá de lo musical, fue por lejos la pérdida de miedo a expresar lo que uno siente a través del arte. Y pido disculpas desde ya si me olvidé de mencionar a alguien o a algo, pero imagínate lo que fue resumir décadas de información de muchísima gente, que lo que les unía a todas eran las ganas de hacer arte, de promover cultura en el tiempo más jodido que tuvo Paraguay, en donde literalmente estaban matando el arte. A mí me parece que el Nuevo Cancionero fue más punk que el mismo punk. No sé qué piensan ustedes. Mi nombre es Vía Delgado. Hasta la próxima.